eres nuestra paz, Señor. Tú eres todo para nosotros, Padre, y yo sé que en esa bondad, yo sé que en ese poder salvador nos vamos a gozar, nos vamos a deleitar, Padre, que vamos a poder ver tu gracia, Señor, a cada momento, Señor, y que podemos, Padre, proclamar tu nombre, proclamar tu gracia infinita, tu poder maravilloso en medio de todas las cosas, Padre. Bendigo a cada vida, Padre. Cada familia, Señor, nuestros hijos cubiertos con tu gracia, con tu bondad, con tu misericordia, Padre. Nuestros hijos fortalecidos y alentados en ti, Padre. Oh, Señor, y al terminar el día, Padre, poder decir, Padre, qué hermoso ha sido, qué maravilloso ha sido, Padre. Tu poder, tu gracia nos ha sostenido, nos ha levantado, Padre, y nos trae aliento de vida, aliento de gracia, Señor, en medio de todas las cosas, Señor. Tú eres el Dios que nos ha llamado y hoy podemos decirte aquí estamos, Señor. Pero también como pueblo, Señor, nos unimos para invocar tu nombre sobre los que están enfermos, sobre los negocios de mis hermanos, de mis hermanas, sobre todo lo que están emprendiendo, Señor, en medio de todos los tiempos, Padre. Pues en ti hay paz, pues en ti hay bendición, pues en ti, Padre, hay salvación, Padre. En ti hay sanidad, mi Rey soberano, y yo la proclamo sobre tu pueblo, Padre. Ordeno, Señor, a cada tejido, Señor, de nuestro cuerpo. Responda, Señor, a tu palabra, Padre, y haya sanidad. Haya, Señor, poder creativo, Señor, en cada cuerpo, Padre mío, y podamos gozar de la comunión contigo, y podamos gozar, Señor, del caminar contigo, Señor, del esperar en ti, del confiar en ti, Padre, que eres el Dios todopoderoso, que eres el Dios que nos trae aliento, que nos trae vida y que nos permite, Señor, el poder glorificarte y el poder sentir esa paz inagotable, Padre, en tu amor, en tu gracia, en tu bondad y en tu misericordia, Padre. Háblanos también con tu palabra, Padre mío, y permítanos a través de esa palabra, Padre, el poder ser alentados en ti, el poder ser dirigidos en ti, Padre. Que hoy se abran los cielos sobre tu pueblo y tu Santo Espíritu nos encamine, nos guíe, nos alienta y nos fortalezca, Padre. Muchas gracias, Padre. Gracias por tu fidelidad. Gracias por tu palabra, Señor, y gracias porque nos enseña, Padre, cada día. Permítanos poner en práctica cada palabra que nos enseña, cada consejo, Señor, y que cada día, Padre mío, al caminar contigo podamos ver, Señor, tu compañía y la victoria, Señor, en medio de todo lo que emprendemos, Padre. Muchas gracias. Te alabo, te bendigo y te glorifico en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Dios te bendiga, mi hermano, mi hermana. Qué bueno en este día poder estar con cada uno de ustedes y sentir esa paz y esa bondad que Dios ha tenido para con cada uno de nosotros y poder sentir ese amor inagotable. Quiero continuar con un tema que hemos iniciado esta semana que le hemos llamado el aprendiendo a caminar con Dios. Hay unos textos que quiero compartir en esta mañana. El primero se encuentra en Amós, uno de los profetas menores en el Antiguo Testamento, en el capítulo 3, versículo 3. Es un versículo que siempre me ha llamado la atención, hablando de ese poder caminar con Dios. Y dice ahí la bendita palabra, haciendo una pregunta que tiene que hacernos reflexionar a cada uno de nosotros. Dice, ¿andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Vuelvo y repito lo que dice este versículo, Amós capítulo 3, versículo 3. ¿Andarán dos juntos si no estuvieran de acuerdo? Creo que una de las cosas que más impide nuestro caminar, pero sobre todo el disfrutar de las promesas del Señor, y una de las promesas que yo más reclamo en mi vida y para la vida de la familia del Señor es el poder caminar juntos, sea en el matrimonio, sea con nuestros hijos, con nuestras hijas, sea en el trabajo, con los compañeros, con los jefes. Somos llamados a vivir en comunidad, al poder comprender todas las cosas, pero cuando no aprendemos a caminar juntos, bajo un acuerdo, es donde comienzan a ver las dificultades, los problemas, las incomodidades. Y una de las preguntas que nos dice aquí el versículo 3 de Amós 3 es justamente eso. ¿Estás pretendiendo caminar con alguien que no te has puesto de acuerdo? He conocido problemas y dificultades que han habido entre hermanos en una familia simplemente porque tienen desacuerdos.
Inclusive como esposos, ni siquiera se ponen de acuerdo y pierden los sueños que una vez tuvieron, los proyectos, los planes, el por qué se unieron en matrimonio, el por qué quisieron luchar para sacar adelante los sueños que cada uno tenía para unirse y juntos con la ayuda del Señor poder alcanzar sus propósitos. Se nos ha olvidado algo tan importante, inclusive es un principio espiritual, donde el mismo Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento dice que si 2 o 3 se ponen de acuerdo en cualquier cosa, os será hecho por nuestro Padre Celestial, por nuestro Dios. Muchas de las cosas por las cuales no recibimos respuesta justamente es porque cada uno piensa y vive en su mundo. Y no nos damos cuenta que es tan importante, si queremos sacar adelante un proyecto en el matrimonio, tenemos que ponernos de acuerdo. Ponernos de acuerdo con nuestros hijos, con nuestras hijas, como hermanos en la fe inclusive. En la iglesia muchos de los planes y los proyectos simplemente no los podemos sacar adelante por el desacuerdo. Porque hay diferentes opiniones, porque hay maneras diferentes de ver la vida. Pero generalmente los desacuerdos nacen porque cada uno busca su propio provecho, mas no la dirección de Dios. Hay llamados que nos ha hecho, hay cosas por las cuales hemos colocado todas nuestras fuerzas. Pero cuando el enemigo viene, y lo dice muy bien la palabra en Juan 10:10, el ladrón no viene sino a hurtar, matar y destruir. Y permitimos a través del desacuerdo el que haya división dentro de nosotros. Es difícil que Dios pueda obrar en nuestras vidas. Por ejemplo, piensa en esto, mi hermano, mi hermana. Alguna familia, el esposo o la esposa comienzan a orar que desean tener un lugar donde vivir. Pero no se ponen de acuerdo en lo que quieren. A lo mejor ella está pidiendo por un departamento, por un apartamento y él está pidiendo por una casa. A lo mejor están pidiendo por un carro, pero ella piensa en un carro pequeño y él piensa en un carro grande. Y tal vez la voz de Dios que viene y nos dice, hijo, mira lo que está diciendo, hija, mira lo que estoy diciendo en mi palabra. ¿Pueden caminar 2 juntos si no hubiera un acuerdo entre ellos? Cuando nos ponemos de acuerdo, y es importante cuando empezamos el tiempo de oración, cuando hay hermanos presentes, primero hablamos para ponernos de acuerdo en lo que vamos a pedir. Quizás cuando estamos orando por una persona que está enferma, por ejemplo, algunos están pensando, Señor, completa el tratamiento que has iniciado en esa persona. Otros están diciendo tal vez por pecados que cometió, por eso está enfermo. O otros están diciendo se descuidó, no supo cuidar su cuerpo y esas son las consecuencias. Es decir, empezamos a criticar en lugar de ir en un solo acuerdo delante del Señor. Yo le doy muchas gracias a Dios por este espacio, porque puedo leer y puedo compartir y cosas que el Espíritu coloca en mi corazón para orar por mis hermanos, por mis hermanas, según el propósito de Dios. Y me estoy poniendo de acuerdo. Primero, siempre invito a las personas para que juntos entremos a la presencia de Dios en un momento de adoración, invitando al Espíritu Santo, y a la primera persona que invito en los tiempos de oración, en los proyectos que tengo, en hablarle a las personas, en dirigir mi voz hacia las personas es, Dios, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es tu voluntad? Hay recursos espirituales que Dios ha puesto en nosotros que a veces no los tenemos en cuenta. He estado en iglesias, y tal vez la iglesia donde Dios me ha permitido ministrar por años, son iglesias donde se ha manifestado tanto la presencia del Espíritu Santo, pero tal vez condicionamos a la manifestación de Él en nuestra vida. Pero nos perdemos todas las cosas maravillosas, los recursos espirituales, los dones que Él ha puesto en nosotros, las capacidades que ha delegado en cada uno de nosotros. Y por el egoísmo o por la falta de conocimiento de Dios y de la obra y de todo lo que Él quiere emprender en nosotros, no nos hemos puesto de acuerdo. Ahora, si nosotros como seres humanos, si nosotros como familia, como esposos, como hijos, como padres, nos ha sido difícil ponernos de acuerdo, imagínense si estamos de acuerdo con Dios.
En muchas ocasiones nuestras oraciones van dirigidas en cómo queremos que Dios haga las cosas. Y algo que nos enseña la palabra constantemente es aprender a someternos al señorío, a la voluntad de Dios en nuestras vidas. ¿Te has puesto de acuerdo con Dios en lo que quieres ver en tu vida? ¿Te has puesto de acuerdo con Dios en lo que quiere ver en tu esposo o en tu esposa? Dios te ha revelado lo que quiere hacer en la vida de ellos. ¿Y qué pudiéramos decir de nuestros hijos? ¿Has entendido lo que Dios quiere hacer con cada uno de ellos? ¿O estás presionando a ver tu voluntad y no la voluntad de Dios en ellos? En días pasados, en semanas anteriores, estuvimos hablando de Job. Y es interesante, y creo que yo hacía alguna referencia a la vida de Job, el concepto que Dios tenía de este hombre, este patriarca, que le dice al mismo enemigo, no hay otro como él. Hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Es decir, en una palabra lo puedo resumir, un hombre íntegro, que siempre está orando por su familia, que todos los días hacía un sacrificio por sus hijos. Y decía él en su oración, y está escrito ahí la palabra, y tú lo puedes leer en capítulo 1 de Job, por si de pronto alguno de los hijos hubieran cometido alguna falta, hubieran pecado contra Dios. Hay una preocupación por él, por su familia. Nosotros muchas veces en el desacuerdo imponemos las cosas. Y qué lindo es que nosotros podamos decirle, Señor, ¿qué es lo que tú quieres hacer en mi esposo y mi esposa? ¿Cómo lo puedes atraer? ¿Cómo quito ese velo de incredulidad que el enemigo ha colocado, que el Dios de este siglo, como dice Pablo en el Nuevo Testamento, ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Dios? Ese velo tiene que ser quitado, dice la palabra. Y nuestras oraciones, cuando nos ponemos de acuerdo y cuando nos reunimos en grupo, primero oramos al Señor, primero adoramos en el Espíritu a nuestro Dios y luego le pedimos al Espíritu Santo que nos enseñe cómo debemos orar por X o Y situación de nuestros hermanos, aún de nuestra propia vida. Él nos guía, Él nos sostiene y hay todos estos recursos espirituales, pero es tan importante, mi hermano, mi hermana, que nos pongamos de acuerdo. Aún en los negocios, muchas veces Dios no puede prosperar, o se estancan los negocios simplemente porque hay un desacuerdo entre los socios, entre las personas que están enfrente, inclusive las personas que laboran contra nosotros. Por eso está diciendo aquí en Amós capítulo 3, versículo 3, andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. ¿Podrán sacar un proyecto adelante si no hay acuerdo? Difícilmente tal vez sería la respuesta, porque si algo Dios clama es la unidad. Podemos llevar adelante el proyecto en una iglesia, el plan en una iglesia, el ministerio en una iglesia, si no nos ponemos de acuerdo con los que están a nuestro alrededor. La respuesta es difícilmente Dios puede intervenir. Tal vez la razón por la cual muchas veces hemos fracasado es por el desacuerdo que ha habido con las personas que están a nuestro alrededor. Pero también pudiéramos hablar del desacuerdo que hay aún dentro de nosotros mismos. Ni siquiera nosotros mismos sabemos o comprendemos o tenemos claro lo que queremos. Y hay una división entre lo que nuestra parte espiritual quiere y un desacuerdo con lo que nuestra alma anhela y un desacuerdo en lo que terminamos haciendo con nuestro cuerpo. No hay unidad ni siquiera en medio de nosotros mismos. Y por eso vienen los tiempos de depresión, de angustia, aún de enfermedad, porque hay una batalla interior, porque no hemos aprendido a caminar en los propósitos, en el camino que Dios nos ha llamado. Recuerda lo que está diciendo la palabra y creo que nos tiene que llevar a una reflexión de aprender a ponernos de acuerdo. ¿Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo? La respuesta es no.
Y justamente ese libro está hablando, o a través del profeta Amós, Dios nos está hablando y nos está hablando en este día cómo aprender a ponernos de acuerdo. Ahora quiero ir a otro versículo que está en el Nuevo Testamento, en Filipenses capítulo 2, versículo 2. Inclusive a partir del versículo 1, Pablo está expresando algo bien interesante. Y voy a leerlo en dos versiones. Lo voy a leer primeramente en la versión del 60, la Biblia que utilizamos generalmente. Dice: por tanto, si hay alguna consolación en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu Santo, si hay algún afecto entrañable, si alguna misericordia, mire lo que dice Pablo en el versículo 2, completad mi gozo, sintiendo lo mismo, teniendo un mismo amor, unánimes, sintiendo una misma cosa. Ahora, permítame leer este mismo versículo 2 de Filipenses capítulo 2 en la Nueva Versión Internacional. Dice: lléname de alegría, dice el apóstol, y yo creo que inspirado por el Espíritu Santo, o tomémoslo como una palabra de Dios diciéndonos: hijo, hija, lléname de alegría, teniendo un mismo parecer, teniendo un mismo amor, unidos en alma y en pensamiento. Nota que este versículo nos está hablando a tener un acuerdo ya muy de la mano con lo que leíamos en la palabra en Amós capítulo 3, versículo 3. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Ahora aquí está diciendo: lléname de alegría teniendo un mismo parecer. A veces a Dios mismo le decimos: a mí me parece, Señor, que lo que estás haciendo no está bien. A veces nuestra opinión es en un completo desacuerdo, pero decimos las cosas no por la inspiración que Dios nos ha dado, no mirando las cosas como Dios la ve, sino como a nosotros nos parece. A mí me parece que lo que están haciendo está equivocado. Ese parecer o ese concepto que tú estás dando de acuerdo a tu parecer, ¿qué fundamento tiene? ¿Es por tu experiencia? ¿Es por las cosas que batallan dentro de ti? ¿Es por tus propios intereses? ¿O es por el bien común o por el propósito al cual Dios te ha llamado? Pero también está diciendo un mismo amor. Ahora, pudiéramos preguntar justamente cosas que son indispensables. Estoy hablando Dios mismo parecer, es decir, ver las cosas de la misma manera, pero también nos está hablando de un mismo amor. Y este amor del cual nos está hablando es del amor que ha sido derramado en nuestros corazones por la presencia del Espíritu Santo y que debe estar funcionando dentro de nosotros. A veces nuestras opiniones están cargadas más de envidia, a veces nuestras opiniones están más cargadas de resentimiento que realmente de la dirección de lo que Dios quiere hacer entre nosotros. Ahora, quiero leer en cuanto al amor un texto que a mí me fascina, que está en Romanos capítulo 5. Porque en medio de las pruebas, de las dificultades, en medio de los desacuerdos, en el versículo 5 hay una expresión que derriba todo argumento que nosotros hayamos levantado en relación a que hemos crecido en un ambiente donde no hay amor. Tal vez sí, eso fue el pasado, pero en el llamado que Dios nos ha hecho, ha derramado algo tan importante, que es parte de la esencia de Dios. Y escuche cómo lo dice el versículo 5 del capítulo 5 de Romanos. Dice: y la fe no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Ahora, es interesante porque, como decía, mucha gente dice: no, pero en mi casa nunca recibí amor. Sí, pero eso fue en el pasado. Ahora que estás en Cristo, y creo que el domingo pasado estuvimos hablando en parte, aunque es mucho más largo el tema de lo que significa estar en Cristo. Y estar en Cristo es tan interesante porque el amor de Dios, el amor ágape, no es ese amor egoísta, sino que mira más por el bien el del prójimo, aun por encima de nuestro propio bien, un amor que no alcanzamos a comprender, que es el amor que Dios ha tenido con nosotros.
Y justamente en este versículo 5 está diciendo que lo que esperamos, que lo declaramos, que en el acuerdo que nos ponemos, eso significa la esperanza. O la fe dice, no nos avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. Y quiero que observen la parte final o escuchen la parte final del versículo 5, porque está diciendo, porque por el amor que Dios ha derramado en nuestros corazones, por el Espíritu Santo que nos fue dado. Y note que está hablando en un pasado, no en un futuro. No vamos a poder decirte, bueno, sí, Señor, si tú me das de tu Santo Espíritu, tal vez nos vamos a poder poner de acuerdo. Porque o estamos pensando en forma egoísta o estamos teniendo temores de que alguien va a poder sacar ventaja de lo que nosotros queremos hacer. Cuando nos unimos, cuando nos ponemos de acuerdo, y tal vez si volvemos a lo que está diciendo en Filipenses 2, especialmente en esta versión de Nueva Versión Internacional, que está diciendo en un mismo parecer, en un mismo amor. Pero también está hablando que unidos en un alma. ¿Sabe qué es bien interesante? Porque está involucrando ahí nuestras emociones, está involucrando nuestra voluntad, pero también nuestros pensamientos. Y ahí es donde de acuerdo, cuando hablaba de difícilmente nos ponemos de acuerdo justamente entre lo que queremos hacer, entre lo que queremos sentir, pero también en los argumentos que hay dentro de nuestro interior. Pero qué importante que Dios nos llama a justamente estar unidos en una sola alma, pero dirigidos por el Espíritu Santo. Y termina diciendo este versículo en la parte final, y sigo leyendo en la Nueva Versión Internacional, pero también una unidad de pensamiento. ¿Has comprendido perfectamente a qué te ha llamado Dios? ¿Has entendido que muchas veces Dios te une a personas que te van a ayudar a impulsar para alcanzar los propósitos de Dios? Tal vez ese hombre, esa mujer que Dios colocó a tu lado, es el complemento para que cumplas ese propósito de Dios. Esos hijos que Dios colocó, que Dios te dio o que te va a dar más adelante, van a ser la motivación para que en los momentos de prueba y dificultad tú te apoyes en esa promesa de Dios y pueda haber esa bondad y esa misericordia de Dios. Que nace dentro de nuestro corazón el deseo de vivir. Que los momentos de lucha no nos van a derrotar, sino que como tenemos claro, tenemos propósitos definidos, porque sabemos que Dios nos ha rodeado de un equipo bien especial. Primero la presencia de Él, la capacidad que nos da el Espíritu Santo, pero también las personas que coloca a nuestro lado, que muchas veces por el desacuerdo no hemos aprendido a caminar juntos, no hemos aprendido a proyectarnos y no hemos aprendido que es juntamente con ellos que Dios nos quiere llevar a grandes victorias. Quitemos el desacuerdo que quizás el enemigo ha colocado, la incomodidad. Aceptemos lo que Dios ha colocado. Y recordemos inclusive lo que Dios dice, o el mismo Señor Jesucristo dijo en Mateo capítulo 11, versículo 28, donde nos está llamando a aprender a llevar el yugo sobre nosotros, aprender a descansar en Él, a poder ver la gloria, la bondad y la misericordia de Dios. Y voy a terminar leyendo justamente este versículo, Mateo 11, y voy a aprender, o mejor a empezar a leer a partir del versículo y inclusive después de una oración, versículo 28, dice: venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Pero escuchen lo que dice el versículo 29, que tiene que ver con unidad, con propósito, con sometimiento a la voluntad de Dios. Y nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y versículo 30 termina diciendo: porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Hay yugos que Dios ha colocado en nosotros que no hemos aprendido a convivir con ellos, a ponernos de acuerdo con ellos. Quizás el yugo puede ser el esposo, la esposa, el trabajo o alguna incomodidad en su cuerpo. Pero el Señor dice: aprenda a llevar ese yugo, porque su carga es ligera, dice ahí la palabra. Más bien, ¿por qué lo colocó Dios? ¿O para qué? ¿Qué propósito tiene en nuestra vida? Nunca va a ser para destruirnos, sino para que su gloria, su poder, su misericordia sea sobre nosotros, y aprenderemos a conquistar grandes cosas si entendemos los propósitos de Dios en nuestra vida.
Recuerda lo que estoy diciendo en esta mañana. Andarán juntos si no estuvieran de acuerdo. Ponte de acuerdo. Y va a ver la gloria del Señor en tu vida. Y va a ver la manifestación de la gracia y la misericordia de Dios en todo lo que emprenda. Adelante, mi hermano. Dios no te olvida de ti y Dios sabe lo que está haciendo en tu vida y en tu corazón. Así de que, ¿qué tal si oramos en estos momentos y le decimos, Padre precioso, qué hermoso es entender lo que tú estás haciendo? Yo te pido que traiga revelación a nuestra vida, que nos ayude a mirar las cosas, Señor, las personas y todos los planes y proyectos, no con nuestros ojos quizás cansados, no con nuestro sentir tal vez adormecido, Señor, sino como tú lo miras y de acuerdo al propósito que tú has tenido para con nosotros. Yo sé, Padre mío, por lo que dice tu palabra, que todas las cosas van a ayudar para bien, Señor. Que quizás lo que hemos visto como un obstáculo, Señor, va a ser un momento o va a ser a través de ellos o de esas circunstancias, Padre, que tú nos haces más fuertes, Padre, nos conecta contigo y podemos alcanzar todo lo que te has propuesto en nuestra vida. Oro por mi hermano, por mi hermana, por cada familia, Padre, que tu presencia, que tu amor, que tu gracia le sostenga, le levante y le dirija a cada paso porque esperamos en ti. Muchas gracias, mi Rey precioso. Te alabo, te bendigo y te exalto en el nombre precioso de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor, amén. Que la gracia, la bendición de Dios sea sobre ti, mi hermano, mi hermana. Adelante, Dios está contigo, no te va a soltar. Habla su pastor Irlán de los Alvira de la Iglesia Cristiana Sinaí de Bogotá, Colombia. Muchas bendiciones para todos. Les amamos.